Nosotros somos alumnos de la Universidad Privada San Juan Bautista, el octavo ciclo, Administración de Negocios. Hoy le traemos información que quizás sea de su agrado, por la cual le vamos a transmitir un poco de conocimientos acerca de las finanzas internacionales que le presentamos a continuación. La Universidad Privada San Juan Bautista y los alumnos del octavo ciclo de Administración presentan el análisis de las variables económicas del Perú, Canadá e India. Integrados por los alumnos Eric Rosas Espinosa, Clara Arirama Yuña y quien les habla José Gabriel Godoy. Primero tenemos que conocer un poco de estos países para poder saber sobre los indicadores financieros y ver las diferencias entre ambos. Empezamos con Perú. Está ubicado en el continente de América, en la zona latina, con 31.773.839 habitantes. Canadá también se encuentra en el continente de América, pero en la parte norte, con 36.286.425 habitantes. Y la India se encuentra en el continente de Asia, con 1.324.171.354 habitantes. ¿Sabías que Perú e India presentan sus tres poderes en similitud, ya que estos cuentan en el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, pero en Canadá distinto, ya que presenta una monarquía, un jefe de Estado y un primer ministro? Sí, pero el gobierno que rige en la India es una república democrática, soberana, socialista y secular. Además cuenta con un parlamento igual que Perú y Canadá. En Perú, el actual presidente es Pedro Pablo Kuczynski Godard. Su gobierno durará 5 años, que es del 28 de julio de 2016 hasta el 28 de julio de 2021. En la India, el actual presidente Ram Nath Kovind, su gobierno empezó el 25 de junio del 2017 hasta el 25 de julio del 2021. En Canadá es gobernada por la monarca Isabel II, que desde 1952 fue coronada como reina de Inglaterra hasta la actualidad. Empezaremos a analizar el crecimiento económico. Como primer indicador del crecimiento económico hablaremos del PBI, que es el Producto Bruto Interno. Se define como el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado, que puede ser mensual, trimestral, anual, pero en este caso lo analizaremos anual. Mayormente se utiliza para fines contables. No se calculan los bienes intermedios, sino los finales para evitar la duplicación de valores. Vamos a empezar analizando desde 1999 hasta el 2016. Estos datos provienen de la página web datosmacro.com y del Banco Mundial. En el 2001 se registró una desaceleración inesperadamente pronunciada del crecimiento de la producción mundial y una contracción del comercio. Desde 1982 se registró un crecimiento negativo del comercio mundial. En Canadá se registró 1.8%, en Perú 0.6% y en la India 3.9%. El suceso más trascendente fue la implosión y desintegración de las repúblicas socialistas soviéticas, que dejó de existir formalmente en 1991. Este hecho ocasionó el nacimiento de un nuevo orden mundial caracterizado, entre otras cuestiones, por la emergencia de Estados Unidos como la potencia hegemónica, el primer poder verdaderamente mundial de la historia. Impulsó la apertura de mercados a través de la firma de tratados de libre comercio. En el 2007 en la India y en el 2008 en Perú tuvieron un crecimiento gracias al aumento de las exportaciones de sus productos. La India con 10.1% y Perú con 9.1%, pero ya en el 2009 la recesión en todo el mundo fue causa de la crisis financiera que afectó a muchos países. En Canadá quedó en menos 0.3%, Perú en 1% y en India 5%. Esta crisis financiera se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después al internacional.
teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles, como la crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre de 2008, y en conjunto, una crisis económica a escala internacional. Ya en el 2010, los mercados se movilizaron en una pronta recuperación en el empuje de las exportaciones, teniendo la India 11%, Perú el 8.5% y Canadá el índice más bajo del 3.1%. Ya en el 2016, vemos que los mercados han cambiado, por lo cual ha afectado el PBI, pero el aumento del consumo privado de las familias ha hecho que haya un cambio en la India en 7.9%, Perú en 4% y finalmente Canadá en 1.5%. Las exportaciones se definen como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre países. Vemos que Canadá ha tenido 37.28%, más alto en el año 2000, en sus exportaciones y su caída de estas es de 23.0% en el 2009, pero en la actualidad tiene una pequeña recuperación de sus mercados, ya que se registra el 25.50% para el 2016. Estos son algunos productos que exporta Canadá: motores de vehículos, autopartes, maquinaria industrial, aviones, equipos de telecomunicaciones, químicos, plásticos, fertilizantes, madera, petróleo, gas natural, electricidad, aluminio. Sus principales puntos de exportación son Estados Unidos, China, el Reino Unido, Japón y México. En la India vemos que el porcentaje de las exportaciones en el año 1999 está en 7.64%, por lo cual en el 2013 se observa un gran crecimiento en sus exportaciones, llegando al 16.96%, pero en el año 2016 las exportaciones bajan al 11.66%. Las principales exportaciones de la India son el refinado de petróleo, diamantes, joyas, automóviles, arroz y medicamentos envasados. Sus principales puntos de exportación son Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, China y el Reino Unido. Perú, en el año 1999, presenta un 12.33% en sus exportaciones. Desde ese año se ha tenido un crecimiento constante, llegando al 27.48% en sus exportaciones. En el año 2007 y 2011, para el 2015 estas exportaciones se redujeron al 17.80%, pero teniendo una pequeña recuperación de los mercados en el 2016 con un 18.86% en sus exportaciones. Sus principales productos de exportación son productos mineros, pesqueros, agrícola, agropecuarios, textiles, químicos, metalúrgicos, entre otros. Sus principales puntos de exportación son China, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Corea del Sur. Las importaciones son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un estado con propósitos comerciales. Los principales importadores de Canadá son Estados Unidos, China, Alemania, México y Japón. En la India, sus principales importadores son China, Estados Unidos, Hong Kong, Suiza y Corea del Sur. En el Perú, sus principales importadores son Estados Unidos, China, Brasil, Chile y México. Actualmente observamos que Canadá, India y Perú en el 2015 al 2016 ha tenido una caída a las importaciones debido a la caída del tipo de cambio, la baja de los precios de los combustibles, por lo cual generó una incertidumbre en los mercados. Las inversiones netas de la balanza de pagos son las exportaciones menos las importaciones para tener una economía más estable. La inversión extranjera en Canadá se redujo considerablemente en el 2015, debido a la crisis del sector primario y a una disminución de los préstamos entre empresas, especialmente en los sectores energético y minero, y continuó su caída en el 2016. India superó una vez más a China y Estados Unidos, confirmando su lugar como el principal destino de capital.
en el 2016, con proyectos por un valor de 62.8 millones de dólares. Se debe a muchos factores, especialmente sus servicios altamente especializados, una mano de obra calificada, angloparlante y barata, y un mercado potencial de 1.000 millones de habitantes. Hace unos años las inversiones sufrieron una fuerte caída debido a la crisis de la eurozona, escándalos de corrupción y parálisis político. Esto mermaron la confianza de los inversionistas. Un cierto número de reformas han sido simplemente desde entonces, como la apertura del sector comercio minorista a la inversión extranjera. En Perú se dio por la desaceleración económico América Latina. La inflación, proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. En Canadá se ve una caída en la inflación en el año 2009. Esto se debió a la crisis financiera, por lo cual afectó a los sectores económicos. En India, las altas tasas de interés y el esfuerzo por bajarlas hacen que la inflación sea un tema candente. En el Perú, es ocasionado por el tipo de cambio y la alza del combustible que afectan los precios en el mercado. Tipo de cambio, tenemos que conocer la moneda de cada país. En Perú son los soles, en Canadá son los dólares canadienses y en la India es la rupia india. Todas estas monedas en tipo de cambio del dólar americano en el año 2016 vemos lo siguiente, que un dólar americano equivale a 3.38 soles, un dólar americano equivale a 1.33 dólares canadienses y por un dólar americano equivale a 67.20 rupias indias, por lo que observamos que la moneda de la India se encuentra devaluada. La tasa de interés que presenta la India es muy elevada en comparación con Perú y Canadá, pero también vemos que han estado reduciendo esta tasa de interés el Perú de 13.04% al 4.94%, en Canadá de 22.11% al 6.28% y en la India de 29.51% al 19.49%. Gasto público. Es el que se realiza el sector público en un periodo determinado. Incluye todo el gasto fiscal, más todos los gastos de las empresas fiscales y semifiscales, con administración autónoma del gobierno central. El gasto público se destina a bienes de consumo público y a bienes de capital, inversión pública. En Canadá vemos una gran reducción. Esto se debe a la baja de sus impuestos, por lo cual está esquivando la crisis bajando el gasto público de 2015 de 40.25% al 2016 teniendo 4.82%. Canadá redujo el impuesto del valor añadido del 6 al 5% para así poder frenar la crisis financiera. En Perú se redujo del 19 al 18%. Caso contrario en la India, de 14 aumentó a 14.5%. Esto se debió al miedo de la inflación que se dispare y no la pueden controlar. En la rentabilidad de mercados capitales, la India está con 4.59%. Esto se debe a los grandes índices de necesidades de software y servicios informáticos como otras actividades de negocio, como la industria automotriz y la energía. En el Perú observamos que está en 4.22% de su rentabilidad. Esto se debe a una reforma del mercado, ya que presenta una clara y eficiente ecuación de riesgo y rentabilidad en la nueva emisión de bonos corporativos. En Canadá tradicionalmente es una de las economías más resistentes, teniendo en este periodo 2017 una rentabilidad de 5.35%. Esto se debe a la disminución de la corrupción y la libertad en los negocios, que están pasando por una mejora notable en la gestión pública.